Pues tenemos ahora la suerte de tener a Teresa Meana Suárez, la gran asturiana de Gijón, que es licenciada en Filología Románica. ¿Qué le iba a decir a ella? Que siendo mujer asturiana y filóloga, sale hasta en el Wikipedia, pero con toda su labor la podéis ver en redes, en muchos vídeos, en muchos artículos. Es activista, feminista, docente, especialista en utilización del lenguaje no sexista e inclusivo, porque ya sabemos la importancia del lenguaje, porque sin lenguaje no hay pensamiento, sin pensamiento y emoción no hay acción, y por eso lo que no se nombra no existe. Pues tenemos aquí una asturiana, una valenciana, una persona que ha trabajado también muchos años en América Latina. Yo solo para terminar quiero recomendar que se encuentra en las redes su guía Porque las palabras no se las lleve al viento. Es un PDF que lo podemos encontrar fácil y recomendable de leer y trabajar. Y simplemente decir que es hija adoptiva de Valencia por su activismo en crear una sociedad más inclusiva, abierta y feminista. Y la queremos felicitar desde aquí, desde Almería y Fapace, por ese premio y todos los premios que tiene, que el que quiera pues lo puede ver. Yo simplemente tuve la suerte de verla en directo hace muy poco en Madrid, y os puedo decir en el Congreso de Clavico y me quedé impactado. Hacía tiempo que no veía a una mujer con un humor tan fino e irónico y muy inteligente, y yo espero y deseo que disfrutéis como disfruté yo viendo a Teresa Meana Suárez en directo. Pues nada, Teresa, todo tuyo y mil gracias por participar en nuestras jornadas de coeducación. Bueno, muchísimas gracias. Ahora mismo, a ver si me veo, que estoy hablando. Quiero verme porque... Te vemos, preciosa. Quiero verme, claro, gracias. Bueno, me veo en pequeña, pero me veo, ¿eh? No voy a andar con líos. Esto, una cosa, muchísimas gracias. Es una exageración todo lo que dice, de verdad, que no penséis. Para empezar, el librín, porque las palabras no se las lleva el viento, que efectivamente está en internet, como es del 2001, pues está muy superado, ¿vale? Quiero decir que realmente hay muchas cosas mejores ya, ¿eh? Ahí tenemos por suerte muchísimas estrategias y tenemos muchísimo hecho en todos estos años, ¿verdad? Entonces se pueden buscar cosas desde luego buenísimas, ¿eh? Mucho más buenas ay, ¿por qué no me encuentro ahora? Vais a ver que tengo un poco de lío, ¿eh? Pero bueno, ¿se me escucha? Perfectamente, y se te ve genial. Y se me ve, bueno, pues ya está, yo sigo. ¿Qué os iba a decir? Voy a decir más o menos como, sí, efectivamente, soy de Asturias, fui profesora porque ya estoy jubilada, fui profesora de lengua y literatura castellana durante 30 y tantos años de instituto de la ESO y de bachiller, y sobre todo soy feminista. Y esa es la única razón por la que tanto yo como las que trabajamos estas cosas lo hacemos, porque es desde el feminismo, desde donde sabemos que el lenguaje es o la herramienta, el instrumento imprescindible para cambiar esta sociedad y para caminar a aquella por la que todas las personas que estamos aquí peleamos, ¿verdad? Y o es el obstáculo. Quiero decir, o es la herramienta, o es el instrumento, o es el obstáculo. Porque, como bien acabáis de escuchar, lo que no se nombra no existe, y la lengua no solamente es consecuencia del sexismo de esta sociedad, del androcentrismo de nuestra cultura, sino que también es causa. No solo es consecuencia, también es causa. Bueno, yo lo voy a hacer de estas dos maneras. Primero, hablar de la importancia que tiene la lengua en todo, en la transmisión del pensamiento, en la construcción de la realidad, en cómo se nos socializa, o sea, en todo. Y, en segundo lugar, de cómo además la lengua no tiene el menor problema en que seamos nombradas. El menor. O sea, que jamás las objeciones que se ponen, que sabéis que son muchas en este tema, bueno, como en todos los que afectan a la situación de las mujeres, que jamás las objeciones se responden o se apoyan en ningún argumento lingüístico. Como las trabas son siempre ideológicas, siempre ideológicas. Entonces, vamos a ver cómo la lengua está, y es más, tiene una pacífica tendencia a nombrar en femenino, por ejemplo, a la nueva situación emergente de las mujeres, o sea, no tiene ninguna dificultad, y como todas las resistencias son las mismas resistencias que plantearon siempre las cuestiones que afectan a las mujeres, ¿no? Quiero decir, la lucha por el voto, ¿a qué lo voy a contar? La lucha por el derecho a la educación,
Un siglo que hace que Concepción Arenal estudió Derecho vestida de hombre, ¿verdad? Con capa y sombrero, toda la carrera. Es decir, ¿cuánto hace de eso? Un siglo. O sea, un suspiro en la historia, ¿no? La misma resistencia que tuvo cuando las mujeres de los 70 peleamos por el derecho a tener una sexualidad libre, una maternidad libre, peleamos por los derechos elementales que en el año 75 no teníamos, ni siquiera la igualdad ante la ley. Pues esas resistencias, esos insultos, descalificaciones, son los mismos que se utilizan para la utilización de un lenguaje no sexista. O sea que vamos a ver cómo la lengua no tiene problema y sobre todo lo importante que es la lengua. Bueno, yo siempre empiezo con unos enigmas, pero pienso que aquí casi todo el mundo los va a saber, ¿eh? Y como encima no me podéis contestar, pues no sé muy bien cómo hacer, pero voy a intentarlo, ¿eh? Y porque una cosa que me parece muy importante, veréis, para mí lo más importante de la gente que tiene que trabajar este tema es el profesorado. Para mí es lo más importante. No es que a todo el mundo no le interese, todas las personas hablamos, con lo cual todas tenemos una responsabilidad en lo que transmitimos, porque al transmitir reforzamos, ¿verdad? Estamos reflejando una realidad concreta. Pero es que el profesorado tiene en las manos un poder tan inmenso, ¿eh? Es el profesorado quien está día a día, ¿eh? Porque no educan los ministerios, que os voy a contar, ni educan los gobiernos, ¿eh? Educa el profesorado. Y es el profesorado a quien me importa siempre, casi siempre dirigirme. No quiere decir que no sea importante la presencia de las familias, madres, padres, pero sí de la gente que tiene la lengua como herramienta de trabajo, que es el profesorado, o que serían los medios de comunicación, la gente que trabaja en medios de comunicación, que ya sabéis que ahí lo que no se nombra no existe, no es que no sea un reflejo, es que es una lente de aumento, ¿verdad? Y antes hablaba también de las fakes, y también la gente que trabaja con el lenguaje a nivel oral o escrito, me refiero a todo el funcionariado y toda la gente que trabaja en atención al público. Bueno, entonces el primer enigma es conocidísimo, pero yo lo digo. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Bueno, cuando yo digo esto, pues me contestan, pues siendo cura, yo digo, no, siendo cura no, padre. Adoptándolos no, padre biológico, que los tiene tu pareja, que no, que padre biológico, siendo paternal, no. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Y muchas de las que están ahí contestarían ahora, si yo las pudiera oír, teniendo hijas, ¿verdad? Se puede ser padre y tener solo 2 hijas, o 3, o 1. Entonces, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? Teniendo hijas. Y es que el lenguaje impide ver que impide ver. Porque una vez que lo ves, ya lo ves siempre. Eso sí, tú te pones las gafas violeta, como también se hablaba antes, y ya lo ves siempre. Pero claro, aquí te enfrentas a la objeción. Bueno, ya. Pero cuando tú dices hijos, se sobreentiende. No se sobreentiende. No se sobreentiende cuando dices hijos. Como no se sobreentiende cuando dices padres. Tienes que decir también madres. No se sobreentiende. De eso es de lo que vamos a hablar hoy sobre todo. De la importancia que tiene el nombrar. Este enigma, si alguien no lo sabía, lo puede poner al acabar hoy a quien quiera, que sabréis que nadie lo va a acertar nunca. Porque todas las personas tenemos que deconstruir, estamos exactamente igual de mal educadas, ¿no? Bien. El otro es el de Pérez tenía un hermano, el hermano de Pérez murió, oye, ¿y ese que murió nunca tuvo hermanos? Bueno, por abreviar. Pérez era una mujer, ¿no? ¿Por qué me parece eso importante? Porque cuando se hay un apellido, nadie deja más a una mujer, nadie. En tu cabeza oyes Pérez y se forma la silueta de Juan Pérez. Nunca se va a formar Elena Pérez. No pasa, es imposible. Un apellido invisibiliza total y absolutamente a una mujer. Por eso son tan importantes las bibliografías bien hechas. Porque si no, tú lees apellido J, apellido L, apellido M. Como no hay nombre, parece que todos son nombres, ¿verdad? Por eso cuando decimos Marie Curie y sabemos que es el apellido de su padre, decimos, bueno, pues María Slodowska, perdón, Marie Curie es el apellido de su marido, de Pierre Curie. Decimos, no digas Marie Curie, que es el apellido del marido. Vale, decimos María Slodowska, pues es el del padre, el de la madre no lo sabe nadie. Las mujeres no tenemos genealogía, por eso es tan importante hacer bien las bibliografías. Y para ello hay que poner el nombre, etcétera, etcétera. Es un pasito
pasito. El otro es el de para criaturas pequeñas. Hay una jirafa grande y una pequeña. La pequeña es hija de la grande, pero la grande no es madre de la pequeña. Entonces, ¿qué es? Si tienen menos de 7 años, automáticamente te dicen el padre. A partir de los 7 ya se hizo el proceso de socialización, ¿no? Ya se hizo. Dicen los estudios de psicología que primero aprendemos que hay hombres y mujeres, pero luego nos dicen que el masculino también engloba al femenino, con el efecto automático de dejar de ver a las mujeres, ¿eh? Pero eso se produce en torno a los 6, 7 años. Entonces, si son de menos, te dirán el padre, la jirafa, si no es la madre, el padre. Pero si tienen más, ya están en nuestra situación, ¿eh? Y ya no lo vemos, ya no lo vemos. Yo qué sé, tú llevas a una niña de 5 años al médico o a la médica, ¿eh? Y según la ausculta, perdón, ya me lo dije mal, tiene que ser a la médica. Bien, tú llevas a un niño de 4 años al hospital y lo ausculta una mujer con bata blanca. Y ella la llama la médica, porque le sale la lógica. Tú en castellano te dicen de amar amé, de cantar canté, y dices, uff, andé mucho. No se dice andé, se dice anduve, porque andar es un verbo irregular. Entonces lo aprendes la norma, pero primero te salió la lógica. Y la lógica es la médica. ¿Por qué? Porque es una mujer, ¿no? Entonces, el efecto de no ver a las mujeres, porque nos dicen que el masculino las engloba, es uno de los mayores problemas que tenemos en concreto en nuestra lengua, en el castellano. Y esto afecta por igual a todas las lenguas del llamado tronco de las lenguas románicas, ¿no? O no latinas. Es decir, todas las lenguas, como el francés, el italiano, el catalán, el portugués, el gallego, el rumano, etcétera, 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 tienen la característica que el masculino a veces es específico y a veces es genérico. Aquí lo perfecto es la anécdota que cuenta Montserrat Moreno en ese libro insuperable que se llama ¿Cómo se enseña a ser niña? El sexismo en la escuela. Bueno, pues Montserrat Moreno cuenta que hay una niña de 4 años o así, que ella cree que es niña, porque como siempre la llamaron niña, niña ven, niña siéntate, niña cállate, pues piensa, seré niña, ¿no? Y un día la maestra dice, los niños que ya han acabado el ejercicio que salgan. Entonces ella no se mueve y la maestra dice, ¿pero por qué no sales? Como eran los niños, mujer, cuando digo los niños, quiero decir toda la clase, toda la clase. Entonces ella piensa, bueno, pues cuando dicen los niños también soy yo, ¿no? Y sale al patio. Cuando vuelve del patio dice la maestra, los niños si quieren apuntar al fútbol, que levanten la mano. Entonces ya la levanta. No, mujer, que dije los niños. Y ella piensa, ya no dijo los niños. Yo digo que desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te eche. Mira, a veces eres los niños, porque es genérico, entonces toda la clase. Pero a veces no, porque es específico. Son los niños varones. Yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. Ciudadanos de Almería, estaré yo, porque si fuese ciudadanía, pero ciudadanos, reunión de críticos de arte de la comunidad andaluza, ¿habrá mujeres críticas de arte? Porque me gustaría saberlo y la lengua no me lo está diciendo. Y ese dermatólogo que me mandaron, ¿será dermatóloga? Es que lo quiero saber. Entonces la lengua, entre otras cosas, está para contármelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bien, esa experiencia, la de la niña, es algo que jamás ha vivido un niño. Un niño no sabe lo que es, porque él cuando dicen los niños siempre está incluido. Oye, ¿qué es los niños genérico? Pues él está. ¿Qué es los niños específicos, varones? Él está. Él no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el idioma que tienes que dejar cuando. No sabe. Es una experiencia que no puede haber vivido. Como tantas experiencias que solo vivimos las mujeres. Yo siempre digo, ¿qué hombre joven hoy vuelve para casa a las 6 de la mañana hablando por el móvil o haciendo como que habla por el móvil hasta que entra en el portal, yendo por la ruta más larga pero que está más iluminada, cruzando de acera porque viene una pandilla toda de chicas? ¿Quién? ¿Qué hombre se sintió mal porque entró en un ascensor y iba él solo con 5 mujeres? Es que es imposible, no pasa. No pasa. Pues eso es
mismo pasa con lo del lenguaje, pasa exactamente igual. Bueno, pues el tema ese de que lo masculino se erige en medida de lo humano, es decir, se supone que estamos incluidas, causa todos esos problemas que se pueden ver de manera más o menos humorística en los enigmas, ¿verdad? Con el último, que enlazo con una cosa que me toca mucho, que es el famoso estereotipo, los médicos y las enfermeras. El otro lo habréis visto, ese sí que 1000 veces porque está en internet lleno. Es el de un padre y un hijo van en coche, tiene un accidente gravísimo, el padre muere en el acto, al hijo lo llevan a urgencias y sale el médico de guardia. Y al verlo dice, ¡ah! No puedo operar a este niño, es mi hijo. Vale. Que alguien llame hoy en el 2022 a una mujer el médico de guardia es inadmisible. O sea, inadmisible. Porque precisamente además la palabra médica es de esas que están totalmente aceptadas e incluidas en el diccionario de la RAE desde siempre. A ver, esa famosa pregunta que nos hacen, esas famosas preguntas, a todas las que nos dedicamos a esto. Pero eso que tú dices es correcto, está admitido. ¿Qué dice la academia? Bueno, yo siempre contesto, si supieras que poco me importa lo que diga la academia. O sea, carezco en absoluto de respeto por la academia, la Real Academia de la Lengua Española. En absoluto. O sea, ¿por qué tengo que respetar a la institución más subvencionada con dinero público? Eso quiere decir subvencionada, ¿verdad? Dinero público, dinero también de todas nosotras. Esa institución que no respeta una de las leyes fundamentales como es la ley de igualdad. Que por cada sillón que ocupa una mujer hay 7,8 que ocupan hombres. Una institución que le negó el sillón, nada menos que a María Moliner, autora del diccionario de uso más importante del castellano, que le negó el sillón a Emilia Pardo Bazán, en ese discurso fantástico que ella tiene, que dice, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría ocupar, ¿no? Una academia que saca un diccionario, del que luego vamos a hablar un poco, terrible, terrible, para las mujeres. Y una institución que tiene en su seno seres como Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, etc. Bien. Yo decía hace unos meses, en algunas de las charlas, que yo pensaba, también lo pienso, lo sigo pensando, que habíamos conseguido muchísimas cosas en estos años. Quiero decir, desde que empezamos a trabajar el tema del lenguaje, que como siempre comento también, no nos dimos cuenta tan pronto. Pues hemos empezado a trabajar muchas cosas. Dentro del feminismo habíamos empezado a pelear por el derecho a nuestro cuerpo, por el derecho a la educación, por la igualdad ante la ley, por tantas cosas, pero no éramos muy conscientes del tema del lenguaje, ¿no? Yo solo siempre digo que en la lucha contra la dictadura, que yo ya era una feminista, aunque era antes de morirse Franco, 70 y tanto, nosotros participábamos en todos los movimientos contra la dictadura, ¿no? Y entonces la reivindicación general era amnistía para los presos políticos, ¿no? En algunos sitios también era libertad, amnistía y estatuto de autonomía, pero en algunos libertad, amnistía para los presos políticos. Nosotras no decíamos y presas políticas, asumíamos presos políticos, pero añadíamos siempre y para las mujeres presas por delitos específicos, es decir, aborto, que hay muchas mujeres en la cárcel por aborto, adulterio, que es alucinante, pero estaban las mujeres en la cárcel por un delito que solo las mujeres podían cometer, según el código, artículo 44, nunca lo olvidaré, comete adulterio la mujer casada que yace con un varón que no es su marido, solo las mujeres. Bien, mujeres en la cárcel por adulterio, entonces nosotras poníamos amnistía para los presos políticos y para las mujeres presas por delitos específicos. Pero no se nos ocurría poner y presas políticas, ¿no? Es decir, fuimos conscientes de esto justo 80, las primeras instrucciones para un uso no sexista de la lengua fueron el 80-81, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que hemos conseguido impresionante, impresionante. Yo me pongo contentísima el otro día viendo los Goya y escuchando, los nominados o nominadas son los premiados o premiadas, candidatos o candidatas, bueno, impresionante, yo estoy muy contenta. Pero de repente llegó una pandemia
Y eso que yo pensaba que todo estaba conseguido, me acordé, claro, como no, de la famosa frase de Simone de Beauvoir que dice: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Pues así fue. Llegó una pandemia y de repente de esta crisis saldremos unidos. Oye, unidos. Mira que las personas unidas, ¿verdad? Puede quedar perfecto, pues no, unidos. Y a continuación ya empezamos a oír hablar solo del masculino. Ya no seremos los mismos, saldremos unidos, los sanitarios, los infectados, los fallecidos, por supuesto los enfermos, A ver, los niños podían salir a la calle después de un tiempo, ¿verdad? Las niñas no, las niñas todas en casa. Los niños podían salir a la calle, eso sí, acompañados de un adulto. Eran ciudadanos con lo bien que está ciudadanía. En el supermercado decían los mayores primero, con lo bien que están las personas mayores primero. Y así con todo esto, hasta que llegamos al sumum del estereotipo, lo que os decía antes, que es los médicos y las enfermeras. Pues bien, por unir a la famosa pregunta de ¿qué dice la academia? Bueno, pues la academia dice concretamente en el tema de la palabra médica las siguientes cosas, veréis. La academia desde el principio aceptó la palabra médica. Yo recuerdo, vine a trabajar en el 93, llegué a un pueblo de la Valencia, de la Safor, que se llama Oliva. En Oliva, el libro de texto que yo daba en tercero de la ESO, de castellano, en la formación del género gramatical, del género lingüístico, ponía león, leona, médico, médica. De ejemplos del libro de texto, león, leona, médico, médica. ¿Bien? Pues hay gente hoy bien intencionada que dice la doctora, porque piensa que médica es incorrecto. Pues quiero decirle a toda esa gente lo que dice, por ejemplo, en una disputa, en el panhispánico de dudas, en el diccionario panhispánico de dudas dice médico, médica, persona que ejerce la medicina. En femenino es médica. Ejemplo, la médica quiere tratar de la cistitis con nitrato de plata. Nunca debe emplearse el masculino para referirse a una mujer, la médico. Porque mirad, si hay alguna barbaridad en lengua, es decir, la médico. O sea, a esa gente que dice, uy, yo lo digo el femenino, yo digo el arquitecto, yo digo el abogado, yo digo la ingeniero. Yo digo, ¿dices la niño? ¿Dices la amigo? ¿Dices la alumno? No, dices la niña, la médica, la alumna, con lo cual tienes que decir la médica. Imaginaros además si nos ponemos en plan de concordancia. ¿Qué decimos? La médico madrileña y en plural las médicos madrileñas. Eso sí que es ir contra las reglas de la gramática. Eso sí que es saltarse las normas. Entonces, cuando eso se ve muy bien ahí. Cuando las profesiones son poco prestigiadas, no importa el plural femenino. Las cajeras, las limpiadoras, no sabemos por qué los reponedores no, porque todas hemos visto en un supermercado mujeres reponedoras. Bueno, pues ellos son reponedores y ellas cajeras. Esa es la lógica, fijaros. Pero las cajeras, las limpiadoras, bueno, ahí está bien. Pero cuando hay una jerarquía, eso ya no pasa. Esa es una de las razones, la relación con el prestigio, que hace que muchas mujeres se quieran nombrar a sí mismas en masculino. Se autodenominan, vas por la calle y lees fulanita, abogado, o arquitecto, o ingeniero. Igual que en las profesiones feminizadas, los hombres rechazan el femenino. Inventaron auxiliar de vuelo, para no decir, lo intentaron con ATS y entró en el diccionario de la academia un engendro lingüístico en 1979, que es modisto. Los hombres entraron en una profesión hasta entonces feminizada y no aceptaron llamarse el modista, sino que inventaron modisto y como lo propusieron ellos, ahí está. Ese es un engendro, o sea, una aberración tipo periodista, tipo novelista, tipo taxista o electricista, pues así está modisto. Entonces, el estereotipo, su triunfo mayor está en los médicos y las enfermeras, porque además
daros cuenta que si fuese por porcentaje, porque por supuesto hay muchas médicas y también hay enfermeros, pero si fuera por porcentaje, desde luego tendría que estar en femenino, si fuera eso de los médicos y las enfermeras, porque hoy en día en los últimos datos, estudiando medicina hay un 70% de mujeres, pero en quien ejerce la medicina hay un 59% de mujeres. En enfermería son el 84%, en farmacia son el 72%. Y yo sigo viendo en la televisión, en caso de duda consulte a su farmacéutico, que yo digo, ¿cómo? Si es que en mi farmacia solo hay 2 mujeres, ¿cómo voy a preguntar al farmacéutico? Con lo fácil que es decir, en caso de duda, consulte en su farmacia, ¿no? Es decir, ¿a qué responde ese estereotipo? Está clarísimo. Los médicos, conocimiento, ciencia, razón. Las enfermeras, afecto, cuidado. Ese es el tema. Entonces, esto es bastante importante, por no decir muy, muy importante. Ahora, en consultas de la 22 edición del diccionario de la Academia, dice claramente, hoy solo se recoge y se recomienda el uso de médica para mujeres y de médico para hombres. Entonces, cuando hablábamos antes de qué tema es la Real Academia, qué tema es la Academia, yo quería deciros que, por ejemplo, Coral Herrera dice, por supuesto que el lenguaje es político, es una construcción humana, en todas las construcciones subyace una ideología, ¿no? Una visión del mundo muy particular y transmite unos valores basados en este caso en los intereses de los grupos dominantes, que son, por supuesto, ya sabemos quiénes son. Bien, en este caso el castellano transmite una ideología patriarcal, esto lo dice Coral Herrera, lo estoy leyendo, que es construida desde la RAE. La RAE es la encargada de establecer qué es lo correcto y lo incorrecto, y es la que hace oficiales las definiciones de los conceptos y de las imágenes mentales con las que pensamos y hablamos. El antifeminismo de la RAE, sigo con Coral Herrera, está enfocado a que el patriarcado siga en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestra literatura, en nuestra forma de percibir el mundo, de interpretarlo, de hablar y de comunicarnos, ¿no? Es decir, eso es el objetivo que tiene la RAE. Es claramente una fábrica de misoginia, lo es. Entonces, vuelvo a lo de antes. ¿Por qué la tengo que respetar? ¿Por qué? A ver, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Tuvo alguna vez academia el inglés? Jamás. ¿Les preocupa mucho? ¿Lo plantean de vez en cuando? No, no tiene academia. Entonces, ¿sufre mucho el inglés? ¿Está en peligro de extinción el inglés porque no tiene ahí una academia que por él vela, lo pule y le da esplendor? Pues no, no pasa nada. Ya sé que en francés es peor, porque claro, están allí, se llaman a sí mismos los inmortales, y prohíben que se diga señora ministra, a sacar una declaración diciendo que hay que decir Madame le Ministre, es decir, señora ministro. Y en el centro de París hay una plaza que jamás se llamaría así ninguna plaza de este país nuestro, es decir, ni de Almería, ni de Valencia, ni de Gijón, ni de Sevilla, ni de Burgos, ni de Madrid, ni de Bilbao, ni de Barcelona, que se llame Plaza de los Derechos del Hombre. Siempre se llamaría Plaza de los Derechos Humanos, ¿no? Y así se llama en París, O sea que todavía hay cosas peores. Pero si aquí desapareciera la RAE, como igual quedaríamos como en inglés, que no tienen, pues yo me quedaría bastante contenta, la verdad. No tengo ningún problema, pero ningún problema, Y por eso digo, ¿qué dice la academia? Pues qué más da, Entonces, la verdad es que si tenemos que acudir a una academia que constantemente saca descalificaciones durísimas contra, concretamente, pues en realidad las mujeres, porque claro, si nos ponemos a mirar las definiciones, yo empezaba siempre las charlas antes con una definición impresionante que hemos conseguido que se quite, con lo cual ya no está, que es la de huérfano huérfana. Desapareció del diccionario corregido en 2016. La revisión del 16 desaparece. Podéis ir a buscar la revisión del 16 y ver que todavía estaba hasta entonces, pero desde 2016 ya no lo dice. Pero decía esto, huérfano, na, o sea, huérfano, huérfana. Huérfano, na, a quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Es que eras mucho más huérfana si se te muere el padre. ¿Dónde vas a parar? Pues esa definición, como otras muchas cosas, están cambiadas, están corregidas por el trabajo de tantas, ¿verdad? Bueno, yo hoy pensaba, una que digo a veces que todavía sigue, que es en sí misma tan tonta que da la risa, que es sombrero, 1. Prenda de vestir que utilizan los varones para cubrirse la cabeza y consta de copa y ala.
2. Prenda de adorno que usan las mujeres para cubrirse la cabeza. O sea, los hombres se visten y las mujeres se adornan. O sea, con una cosa tan tonta como un sombrero, pues ya me diréis. Ese es el antifeminismo de la RAE. Pero también pongo siempre un ejemplo, que es una carta que yo le escribí a Javier Marías hace muchos, muchos años. A ver, Javier Marías, porque el otro, Pérez Reverte, es odio puro a las mujeres, quizá más que a las mujeres, a las feministas, ¿no? O sea, a las feministas. Pero, feminazis, como dice él. Pero Javier Marías escribe mucho, ¿no? Artículos, escribe todos los domingos en el periódico El País, todos los domingos. Entonces, la verdad, a veces ya no sabe de qué escribir, cada ciertos meses le da por el monotema. Y siempre empieza con un párrafo que yo digo estremecedor, que es el feminismo, movimiento por el que siento no solo respeto, sino abierta admiración, dice. Y tú dices, ay, Dios mío, ¿qué viene ahora después de este párrafo? Vale. Pues en ese artículo, porque siempre veta todas las cartas, tiene mucho poder, lógicamente, en el periódico El País y en todas las cartas que le enviamos, él las veta, ¿no? Pero bueno, como existe Internet, pues durante mucho tiempo tú ponías carta abierta a Javier Marías Teresa Meana y salía. No creo que a él le importase mucho, también es verdad, pero bueno, mucha gente la leyó. Bien. Pues en ese artículo decía lo siguiente. Os lo voy a repetir porque realmente es impresionante. A ver, él decía, no decimos jueza, porque tampoco decimos juezo. Un académico de la lengua. Y yo le decía, efectivamente, no decimos juez, no. Tampoco decimos profesoro ni leono, sino que en las palabras que acaban en consonante añadimos una A, ¿verdad? Entonces, claro, él las juezas las ve para nombrarlas, pero sin embargo, aunque no haya muchas palabras en castellano que acaben en Z, él dijo siempre andaluz, andaluza, aprendiz, aprendiza. Lo lógico era juez, jueza, ¿verdad? Bueno, las andaluzas existieron siempre, pero las juezas no las ve él todavía como para que se las pueda nombrar, ¿no? Entonces dice esa barbaridad, no decimos jueza porque tampoco decimos juezo, muy bien, ni andaluzo, efectivamente, bien. Luego decía que él iba a ser novelista, periodista y persona, lo que acabamos de hablar ahora mismo de novelisto, pues veréis, cuando estudias lengua, no hace falta ser académico, en tercero de la ESO, no, en primero de la ESO, ya lo sabes. Te dicen que hay 3 formas fundamentales, hay más, pero 3, de construir el femenino en castellano. Uno es cambiando la terminación, es decir, el morfema. Entonces, que acaba en O, en A, abogado, abogada, fontanero, fontanera. Que acaba en consonante, se añade una andaluz, andaluza, juez, jueza, profesor, profesora. Y hay otra forma que no es cambiar la terminación, cambiar el determinante, cambiar el morfema, que es cambiar el lexema entero, la palabra. Hombre, mujer, caballo, yegua, yerno, nuera, vaca, toro, padre, madre, etc. Y hay una tercera, que es simplemente cambiar el determinante. Son esas palabras que llamamos, como no lo va a saber un académico, género común o género mixto. Y esas palabras normalmente acaban en A, el atleta, la atleta, el psiquiatra, la psiquiatra, y en el sufijo ista. El taxista, la taxista, el electricista, la electricista. Modisto, que es académico, sabrá la excepción. Y por supuesto, el periodista, la periodista, el novelista, la novelista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sabe perfectamente lo que es el género común o género mixto en la formación, en la construcción del femenino en castellano, ¿no? Luego decía, porque normalmente es muy gracioso, que el macho de la foca era el foco, y esas barbaridades tipo vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. Bueno, voy a salir al paso de todas estas cosas, pero voy a acabar el artículo de él. Él decía también que las feministas odiábamos el latín, porque esto viene de latín, según él. Bueno, viene de latín, evidentemente, en las lenguas que vienen de latín, que llegan a 20 por los pelos, y en la Tierra hay 6.000 y pico lenguas. Pero bueno, vamos a su frase. Entonces, que presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio, textual.
Yo le decía, si como nos recomiendas presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, tendríamos que hacer como el pueblo romano hacía, que siempre se referían a dioses y diosas por separado. Decían Sibedeus, Siberea. O sea, seas dios, seas diosa. ¿Por qué temían que las deidades no escucharan sus ruegos si utilizaban una de las formas? Y al final le ponía, hay para las obsesiones nada como ir al psiquiatra, entre comillas. Bueno, a propósito de esto de la negativa a feminizar, esa de no decimos jueza, porque tampoco decimos juezo, hay que decir, se puede escuchar barbaridad mayor. Yo voy a intentar salir al paso de algunas de las cosas, ¿no? Bien, una, por supuesto, es la de que existe el género común o género mixto y que hay que respetar las reglas de concordancia, con lo cual las que acaban en A o en el sufijo ista, basta con cambiar el determinante, quiere decir el artículo o el adjetivo, ¿no? Quiere decir mi taxista, el taxista, la taxista, etcétera, cuando haga falta, ¿no? Bien. Lo mismo novelista, periodista, etcétera. Pero otra de las cosas que dijo, vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. Vale. ¿De verdad alguien piensa que nosotras nos referimos al género gramatical de los objetos? ¿De verdad hay tanta mala fe, tanta negativa a escuchar, a leer lo que decimos? A ver, ¿cómo nos va a importar el género gramatical de los objetos? Cuando tú estudias lengua, se dice que el género gramatical es algo arbitrario, es una convención, un acuerdo entre hablantes. Bueno, viene de la etimología de la palabra. ¿Qué más nos da que esto sea la tierra o el mundo? O que esto sea el ordenador y esto la mesa. O que eso sea la puerta y aquello el techo. ¿Cómo nos va a importar? ¿Cómo nos va a importar que dos electrodomésticos, que lo que hacen los dos es lavar, uno sea la lavadora y otro el lavavajillas? Claro que no. Ni los votos, ni las botas, ni los urnos, ni las urnas, ni demás tonterías. Lo que decimos es que cuando el género gramatical se refiere a seres sexuados, el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino seres de sexo femenino. Y ahí lo que se consigue es que ya no vemos mujeres. Desde el mono al hombre de Neandertal, al hombre de Cro-Magnon, no sabemos cómo se reproducían, pero solo vemos hombres. Los músculos del hombre, los huesos del hombre, los órganos del hombre. El hombre se alimentaba, yo siempre decía, no, las mujeres como no comían, y sobre todo barbaridades históricas, mentiras históricas. Yo no sé quién inventó la rueda, a lo mejor el hombre inventó la rueda, pero sé que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura. Y todo el mundo sabe que los hombres iban a cazar, las mujeres algunas, pero pocas, y que fueron las mujeres las que se quedaban con la prole, y fueron las mujeres las que inventaron la agricultura. Por eso nada de lo que tiene que ver con lengua es frívolo, superficial, banal, sin importancia. Con todo lo que hay que hacer, voy a preocuparme yo de si todo lo que hay que hacer ya lo hacemos, pero si no somos nombradas, si no utilizamos una lengua que nos nombre, no habrá servido de nada. Es decir, es imprescindible saber que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la horticultura, con la jardinería, con la botánica, con la agricultura, se deben a las mujeres, ¿no? Bueno, pues siguiendo con lo del el género gramatical de los objetos, ¿no? Decimos cuando se refiere a seres sexuados, porque entonces solo vemos hombres si usamos el masculino. Desde el hombre de Neandertal y el de Cro-Magnon a los andaluces, los españoles, los chinos, los franceses, iba a decir los latinos, da igual, los griegos, los egipcios, los campesinos, los obreros, los niños, los padres, solo vemos hombres. Entonces, cogimos dos escuelas en Valencia, mitad niños, mitad niñas, 30 criaturas, 30 criaturas, misma edad, 5 o 6 años. Y por el tema de sexual, les pedimos que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. Entonces, una de las escuelas, el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. Pero en la otra les dio igual. A veces el 50% puso el tenedor de novio o puso el tenedor de novia, o la cuchara de novio o de novia. Porque esa escuela era catalano parlante. ¿Cómo se dice en catalán? La cullera y la forqueta. Las dos de género gramatical femenino. Con lo cual les dio igual. A veces la cullera de novia o la forqueta de la novia. Pero ahí la castellana, el tenedor fue siempre el novio y la cuchara siempre muy mona con un velo de novia dibujada.
Porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino seres de sexo femenino. Por eso es increíble que esa cuestión de esa tremenda mala fe de pensar que nos referimos al género gramatical de los objetos. Respecto a las otras, mirad, es muy importante saber que las lenguas son amplias, son dúctiles, son generosas, son maleables, te permiten hacer lo que tú quieras, están ahí para nombrar, entre otras cosas. Entonces, no solo, pero para nombrar. Entonces, ¿cómo no va a tener la lengua recursos, herramientas suficientes para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones, que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban? ¿Cómo no va a poder la lengua? ¿Cómo iba a existir la palabra notaria si las mujeres teníamos prohibido por ley presentarnos a las oposiciones a notarías y a judicatura? Hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, es decir, no era edad media. Entonces, hasta 1969 la convocatoria de oposiciones decía requisitos: ser español, licenciado en Derecho y varón. Entonces, ¿cómo iba a haber palabra? Si no hay realidad, no hay palabra. Pero ahora que las mujeres son más del 40% del cuerpo notarial, bueno, y del 50% y muchos del cuerpo judicial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? Si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Así de sencillo, ¿no? Y tenemos palabras en castellano que parecían invariables, yo qué sé, dependiente. Cuando era adjetivo, es mi dependiente, es mi independiente, será invariable. Cuando es adverbio, independientemente. Pero las mujeres entraron en el comercio y se creó la palabra dependienta tranquilamente, tranquilamente. ¿Por qué? Porque la lengua no tiene el menor problema y todo el mundo dice con toda tranquilidad: fulanito es dependiente en el Corte Inglés, fulanita es dependienta, ¿verdad? Pues si pasó con dependienta, ¿cómo no iba a pasar con presidenta? Pues no sabéis la que se armó con presidenta. Vamos, hay un artículo todavía por ahí que circula por las redes hace muchísimo, como 20 y pico años, que dice que presidente es quien preside y que se debe utilizar la presidente. Entonces, no solo presidente no es quien preside, y lo que dice de que hay el participio activo del verbo ser es ente, que es una barbaridad que ya la desmintió la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que depende de la RAE, ya desmintió ese mail diciéndolo 200 veces, porque claro, entonces se dice asistenta, sí, y sirvienta, sí. Para asistente y para sirvienta sirve, pero para dependienta no. Fijaros ahí dónde está la lógica lingüística, porque asistenta, si asistente es quien asiste y sirviente quien sirve, ¿cuál es la relación con que no se puede decir presidente, que es quien preside, ¿no? Pues la Fundeu pone: para que una lengua tenga voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas: que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explicar explícitamente que las mujeres presiden, ¿no? Es decir, la barbaridad de que no se hayan... que sirva para, por ejemplo, para profesora valía. Acaba en R, profesora sí. Llega Angela Merkel a Madrid hace unos años y el libro de estilo del país dice que no se la puede llamar cancillera, que hay que decir la canciller. ¿No acababan las dos en R? O sea, para profesora sí, para cancillera no. Para sirvienta o asistenta sí, para presidenta no. Cuando las mujeres entraron en el textil se creó la palabra oficiala, no en todas las partes del castellano, pero bueno, oficiala. Y para concejala no. O sea, no acababan también las dos en L. Es decir, jamás los obstáculos, las objeciones se apoyan en argumentos lingüísticos. Siempre las trabas son ideológicas. Hay otra objeción muy típica. Hay palabras que ya están ocupadas, semánticamente ocupadas. Por ejemplo, ¿cómo vas a ser mecánica? Si la mecánica es la técnica que trabaja en el taller. No es la técnica que trabaja en el taller, es la técnica en general. ¿Cómo vas a ser música? Música es el arte de la música. ¿Cómo vas a ser técnica? Por ejemplo, técnica de igualdad o técnica cultural. Si la técnica es... ¿Cómo vas a ser crítica literaria? Si la crítica es, pues bien. Eulalia Lledó, una de las mujeres de las que más aprendí, tiene recogidos 92 oficios que en castellano se pueden confundir con objetos o cosas o adjetivos y nadie jamás veta su uso. ¿Por qué? Porque las palabras son polisémicas y el contexto nos lo dice. Ella dice, por ejemplo, basurero es el sitio y es la profesión. Hay un montón de parejas que antes eran profesiones, por ejemplo, y que son adjetivos: casero, sereno,
Estadístico, el estadístico de mi oficina, o un dato estadístico, o el informático, y dato informático también puede ser adjetivo. Y si yo digo que tengo un amigo frutero, ¿pensáis que mi amigo es así de porcelana blanca y pongo mandarinas? Y si mi amigo es joyero, ¿qué pensáis? ¿Que mi amigo es una cajina que meto los pendientes? Y si os digo que llevo 20 minutos hablando, discutiendo con el cajero, ¿me veis peleando con un cajero automático o con un señor que estaba en un mostrador? Yo en mi casa, os lo aseguro, llaman al timbre y dice cartera, yo abro y me imagino que sube una cartera de piel por la escalera, me imagino que sube una mujer que es cartera, ¿vale? Naturalmente que una mujer que toca el violín es música. Y una mujer que arregla que, de nuevo, los obstáculos, las objeciones, no se apoyan en argumentos lingüísticos. Es verdad que la lengua tiene un valor simbólico enorme, que lo que no se nombra no existe o que se le está dando carácter de excepción, ¿no? Al patriarcado le chifla la excepción. Mira esa, que llegó a presidenta de Pakistán. Las demás no querrían, oye si no lo hicieron, Bien, no hay que tener un sentido muy agudo de la lengua para saber que nombrar en masculino a una mujer que transgrede la norma responde a 4 objetivos. Uno, invisibilizarnos. Otro, por supuesto, presentar su caso como una excepción. Otro, marcar con una dificultad más. Son importantísimas las encuestas a mujeres, hay una en concreto a mujeres jóvenes, de cómo se presentan o no a las ofertas de empleo según están redactadas. Como te dicen, no, si se nota claramente que quieren un tío, según si dice barra A o ambos sexos, etc. Y por último, reservar el masculino para actividades de prestigio. Por eso, cuando se discute una cuestión que relaciona género, sexo y género lingüístico, el otro género decía el género construcción cultural, el sexo y el género lingüístico, el género racial y la lengua, nunca se está hablando de lengua. Que quede claro, nunca se está hablando de lengua. Se está hablando siempre de otra cosa. Bueno, ese es el tema de la resistencia a feminizar, ¿no? Pero dentro de la lengua, a lo que vuelvo, después de esta digresión con Javier Marías, que me pasa siempre, para centrarme más en concreto en hablar de la lengua, para poder hablar rápido de qué fenómenos producen sexismo y androcentrismo en la lengua, y que me quede un poquitín para hablar de la economía del lenguaje, pues me centro en lo de la lengua, porque estoy mirando la hora y veo que son las 11:07 ya, entonces me queda como una hora, Entonces espero que no sea mucho rollo, pero me centro ahora en esta hora que me queda, ¿vale? Bien. De la lengua me gustaría decir algunas cosas, pero sobre todo voy a empezar por una frase. Bueno, tengo 4 frases en este librín, pero igual no es el momento de dar tiempo a decir todas. Las escogí cuando hice el librín este. Una es de Aldous Huxley, dice que la famosa idea, la antigua idea de que las palabras tienen poderes mágicos es falsa, pero esa falsedad implica la distorsión de una verdad muy importante. Las palabras tienen un efecto mágico, aunque no en el sentido que suponían las brujas o los magos y sobre los objetos que trataban de hechizar, eso de abracadabra, ¿verdad? No, las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la gente de quien las usa. Así es. La otra es de Álvaro García Meseguer, a un señor al que le debemos bastante, que era muy curioso porque era ingeniero de caminos, canales y puertos. Digo era porque se murió hace 5 años y ya con 80 y pico. Y en su primer libro, Lenguaje y discriminación sexual, define una de las formas más fuertes de invisibilización de las mujeres, que es el salto semántico. Ese libro lo dedica así en femenino, a las que luchan contra el sexismo. Pues dice Meseguer, que era ingeniero de caminos, canales y puertos, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero le fascinó este tema del sexismo en el lenguaje. La frase es, las palabras se engarzan como cerezas en nuestra mente y prefiguran muchas de nuestras ideas. En el fondo, como decía Heidegger, no hablamos a través del lenguaje, es el lenguaje el que habla a través nuestro. La tercera es una anécdota escolar real. Maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final pues se cambia por una A. Ya maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Y la última, que es la importante, es Alicia a través del espejo, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia está hablando con el señor Humpty Dumpty, ese que es un huevo cocido. Y entonces ese señor Humpty Dumpty, huevo duro, le dice, cuando yo uso una palabra,
quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Quien tiene el poder tiene las palabras. Quien tiene las palabras tiene el poder. Esa es una de las cosas tan importantes de la lengua, veréis. Cuando la gente cae asesinada en las guerras, se llama daños colaterales. Cuando la gente la despiden masivamente, se llama, en las empresas, se llama flexibilización de plantillas. Tengo muchísimos ejemplos que no voy a decir, pero hay uno que no puedo evitar porque me parece que resume claramente el peso de las palabras, la importancia que tiene la lengua, que es un texto que habréis oído muchas veces de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que también se murió, por desgracia, hace 3 o 4 años. Y Eduardo Galeano habla de esa gente de la tierra que él llama los nadies, los ningunos, los ninguneados, ¿no? Y él dice, los que no hacen arte, sino artesanía, los que no tienen cultura, sino folclore, los que no profesan religiones, sino supersticiones, los que no hablan idiomas, sino dialectos, los que no son seres humanos, sino recursos humanos, los que no tienen cara, sino manos, los que no tienen nombre, sino número, los que no están en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies dicen que valen menos que la bala que los mata. Esa es la fuerza increíble de las palabras. Veréis, una ceremonia ahora mismo en el Vaticano se llama religión. Y una en los Altos de Bolivia por el rito aymara se llama superstición. Hay pueblos que tienen unas artesanías muy monas, pero aquí tenemos arte. Y esos pueblos tienen un folclore muy bonito, aquí tenemos cultura. Y en este país, cuando yo estudié a mediados del siglo pasado, solo había un idioma que se llamaba español. ¿Cómo? ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, se te oye bien. Vale. Un idioma que se llamaba español y el otro eran dialectos del español. Daros cuenta que lingüísticamente dialecto, lengua que viene de otra. Está. El castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano son dialectos del latín. El latín y el griego son dialectos del indoeuropeo, etcétera, etcétera. Pero aquí, tanto el catalán como el gallego como el castellano llegaron a la vez del latín. Son dialectos del latín. Y no os digo nada del euskera, que llevaba 50.000 años ahí antes de que al latín le diera por asomar por la esquina. La lengua más antigua de Europa. O sea, una auténtica joya que ni se ponen de acuerdo ni se pusieron nunca en lingüística de dónde procede, que si de las tribus bereberes del norte de África, que si del Cáucaso, no se sabe. Pero aquí era muy sencillo. Tanto el euskera como el gallego como el catalán eran dialectos del castellano. Bueno, pues esa es la fuerza increíble de las palabras. Es ese peso, esa manera de marcar, esa manera de decir. Bueno, entonces continuamos ya con la lengua, porque la lengua, os decía al principio, tiene una fuerza imprescindible y un papel fundamental en la construcción del pensamiento, y porque a partir de ahí es donde vamos a ver los efectos que en la lengua produce lo que es la ideología sexista y el androcentrismo. Bueno, además es increíble esa resistencia a veces, ¿no? Eso que hay palabras que se han introducido en el diccionario que son, bueno, una patada a la morfología, ¿no? Como os decía lo de Molisto. Y además, ¿cómo se puede apelar a la pureza lingüística si precisamente las lenguas, todas son producto de errores, son degeneraciones de las anteriores? Por ejemplo, se sabe que las lenguas románicas son degeneraciones del latín vulgar, del latín original, con lo cual si algún día tuviéramos una lengua que realmente reflejase un pensamiento feminista, es decir, una lengua no sexista que nombrase a todo el mundo, sería una degeneración del lenguaje androcéntrico actual. Estaría bien, ¿no? Quiero decir que apelar a la pureza lingüística ya es el colmo. Bueno, entonces, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas. Paso a hablar ya directamente de lengua. Cuando nombramos las cosas, les hacemos luz. Es decir, la lengua ilumina la realidad, pero no solo la ilumina, también la oscurece o la maquilla, ¿verdad? Es decir, una lengua refleja además una determinada manera de ver el mundo, una forma concreta de organizar el pensamiento, una manera especial de representar la realidad. Es decir, construye mundos, visibiliza una realidad y no otra, da forma a un imaginario y no a otro.
edifica un pensamiento y no otro. Y por eso, porque condiciona de tal modo el horizonte de objetividad de quien habla. Por eso, por ejemplo, el bilingüismo es un don precioso, es un lujo ser bilingüe. Ojalá fuéramos bilingües y tuviéramos además 3, 4 lenguas y así tendríamos distintas maneras de ver el mundo, distintas maneras de entender la realidad. Bueno, pero aparte de que la lengua refleja todo esto y además no solamente reflejo, sino que también como transmitimos, reforzamos. Y es como mínimo eso, pero también tiene características que es que la lengua no solo es el medio a través del cual aprendemos la realidad, a través del cual se nos socializa, a través del cual lo que adquirimos todo, porque además no solo está para comunicarnos a través de la lengua, que es también un producto social, no solo un medio de comunicación, pues a través de ese producto social adquirimos a través de la lengua un conjunto de actitudes, de prejuicios, de estereotipos, de conocimientos, de valores, de actitudes, es decir, de ideología. A través de la lengua también aprendemos sexismo. Pero hay 2 puntos fundamentales que me centro en la lengua para pasar. Los 2 puntos son: la lengua está viva, y el segundo es: la lengua no es un hecho biológico. A ver, vamos a ver que la lengua no es un hecho biológico y que la lengua está viva, y cambiamos del punto de lengua. A ver, ¿la lengua no es un hecho biológico? Pues no, es una adquisición cultural. Todas las personas de la Tierra caminamos hacia adelante. Todas las personas de la Tierra nos tocamos, nos abrazamos para manifestar afecto, amor, etc. Nos reímos cuando estamos bien, lloramos cuando estamos mal. Si hay un fuego y acercamos la mano, la quitamos porque quema. Pero hablamos más de 6.000 lenguas diferentes en la Tierra. Es decir, la lengua no es un hecho biológico, nacemos con los órganos adecuados para hablar, ¿no? Pero hablamos por imitación, en la primera lengua en la que se nos recibe. Cuando vas hacia la cuna y dices, nene, que no te entiende nada, pero le estás dando la bienvenida a este universo lingüístico, ¿no? Es eso de nacen 2 gemelos, los separan al nacer, uno crece en Lima y el otro en Pekín. Y el de Lima crecerá hablando castellano o quechua, sea cual sea la primera lengua que haya escuchado, con la que se le recibe. Y el de Pekín, pues chino, mandarín, supongo. Es decir, esa primera lengua, la que llamamos lengua materna, es la que reproducimos imitando. La lengua no es un hecho biológico, es una adquisición cultural. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que es cultura es añadido, por tanto modificable por la voluntad de las personas, claro, por el consenso, y por eso estamos en ello, en modificarlo. Como dice Max Black, un lingüista, ¿no?, muy importante, el mejor remedio para un lenguaje inadecuado consiste en inventar un lenguaje mejor. Y el otro punto es que la lengua está viva. La lengua está... No hay nada más inherente a la esencia misma de una lengua que el cambio. La lengua es un cuerpo vivo en evolución constante. Constante. Yo siempre digo cuando estoy en Valencia, todas las personas que estamos aquí, si la lengua no cambiara, sea nuestra lengua materna castellano o valenciano, hablaríamos latín. Es decir, la lengua cambia constantemente. Bueno, menos las lenguas muertas, esas no cambian. Las lenguas muertas no, pero las demás cambian a diario. Daros cuenta que en el diccionario de la lengua hay unas 90 y pico mil palabras, nunca sabemos exactamente cuántas hay, porque continuamente se crean o algunas se mueren, ¿no? Algunas desaparecen. Vale. La primera vez que se llegó a la Luna, no había palabra. Como no iban a aterrizar en la Luna, nunca habían ido, pues con el prefijo, la palabra y el sufijo se creó alunizar. Igual que ahora mismo, hace pocos meses, leí que se creó amartizar, porque se posaron en Marte. O existió amerizar, en esos aviones que cogen agua del mar para los incendios, ¿no? Vale. Cuando por desgracia hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, pues con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida se creó la palabra SIDA. Es decir, la lengua cambia constantemente. ¿Cómo no va a tener la lengua recursos o herramientas para nombrar la nueva situación emergente de las mujeres? La lengua, cuando cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. O sea, es una de las cosas esenciales. Un cuerpo vivo en evolución constante. Nada hay más inherente a la esencia de una lengua que el cambio. Es decir, está viva. Es decir, ¿cómo no va a nombrar a las que ahora sean notarias o juezas y que antes no se las podía nombrar
porque simplemente no existían esos cargos, esos oficios o esas profesiones ocupados por mujeres. Existían, pero las mujeres no los ocupaban, entonces no había palabra. Es decir, es tan evidente, ¿no?, esas dos partes de la lengua que, en fin, lo dejo y queda claro que la lengua está viva y que la lengua es una adquisición cultural, no un hecho biológico. Y, por último, bueno, en segundo lugar, ¿no?, después de explicar la importancia que tiene la lengua y por qué sabemos todo esto sobre lengua, tendría que referirme un poquitín a sexismo y androcentrismo para ver qué fenómenos producen sexismo y androcentrismo en la lengua, ¿no? Bueno, el sexismo y el androcentrismo, por decir rápido, son las dos caras de la misma moneda. Es difícil saber dónde acaba uno y empieza otro, a veces, ¿verdad? Pero el androcentrismo, como dice la palabra, ¿verdad? Andros, varón, en el centro, en griego, ¿no? El androcentrismo es el enfoque de todos los estudios y todas las investigaciones desde una única perspectiva, la del sexo masculino. Consiste en considerar a los hombres el centro, la medida de todas las cosas, ¿no? En una sociedad androcéntrica, el masculino es el modelo que se debe imitar y los hombres son el sujeto de referencia. Por ejemplo, y las mujeres, por supuesto, dependientes, subordinadas, propiedades de los hombres. Ejemplo típico, una exposición que siempre está por ahí que se llama Las edades del hombre. Si en las edades del hombre se querían referir a la evolución de la humanidad, entonces nos están invisibilizando. Si no querían, nos están excluyendo. Son las dos opciones, o invisibles o excluidas, ¿no? Por otro lado, lo que es el sexismo es la asignación de valores, de roles distintos a hombres y a mujeres, exclusivamente en función del sexo, ¿no? Por supuesto, desvalorizando lo que hacemos las mujeres frente a lo que tiene importancia, lo que estaría bien, que es lo que hacen los hombres. Es decir, el sexismo es el conjunto de métodos que se emplean en una sociedad androcéntrica y que determinan la condición de inferioridad, de subordinación, de discriminación, de opresión, de explotación de las mujeres. A ver, el sexismo es fundamentalmente una actitud. Se caracteriza por el menosprecio, por la desvalorización de lo que somos o hacemos las mujeres, ¿no? En contraste con el sexismo, el androcentrismo no es una actitud, es un punto de vista. Es exactamente una determinada y parcial visión del mundo. Una visión en la que todo lo que han hecho los hombres es lo que ha hecho la humanidad. O bien lo que hizo la humanidad lo hicieron solo los hombres. Es pensar que lo que es bueno para los hombres es bueno para la humanidad y sobre todo creer que la experiencia masculina incluye y es la medida de las experiencias humanas. Veréis, no es verdad que las palabras en masculino sean universales porque engloban a las mujeres. Es un hecho que nos excluye. Se consideran universales porque lo masculino se erige en medida de lo humano. Yo diría que el androcentrismo es la historia de una ausencia, las mujeres no estamos, y el sexismo son formas de presencia, eso sí, de presencia secundaria, de presencia subordinada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, si eso es sexismo y androcentrismo, vamos a ver los fenómenos por los que el sexismo y el androcentrismo influyen en la lengua. ¿Qué manifestaciones, qué fenómenos provocan el sexismo y el androcentrismo en la lengua? Bueno, yo tenía aquí en este momento, por ejemplo, un PowerPoint que para la gente pues es más... Pero quiero poner esta sobre todo, no sé si la veréis al revés, pero yo la leo. Principales manifestaciones del sexismo y el androcentrismo en la lengua. Y entonces son dos, para que se vea. Uno, la invisibilidad, la exclusión, el ocultamiento, el silencio, la no existencia de las mujeres. ¿Y cómo se consigue? A través de dos mecanismos. Parece que veis tres, si es que lo veis, pero dos es el mismo. El masculino, utilizar el masculino como si fuera genérico, y lo mismo con la palabra hombre, el hombre, y el salto semántico que os querría explicar. Y la segunda parte es el menosprecio, la desconsideración, el considerar a las mujeres subvalorándolas, etc. Y hay un montón de mecanismos que acaba en un etcétera, 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 que ahora os cuento un poco. Veréis, lo fácil es lo de abajo y ya está conseguido, muy conseguido. Perdona un segundito. Mira, es que como Sí. tienes lo del desenfoque de fondo, ahora mismo también se está desenfocando la hoja que sujeta y que está señalando. Bueno, No se ve.
¿Y qué tengo que hacer para enfocar el fondo? Que yo no lo Ahora sé. mismo sí se está yendo, pero quita lo del desenfoque de fondo. ¿Pero cómo se quita? Al lado de la cámara, al lado del icono de la cámara hay un triangulito pequeño. Si lo Sí. pulsas, te va a aparecer, verás que una de las opciones que tienes es lo del desenfoque de fondo. Desenfocar mi fondo, lo quito. Sí, Ah, quítalo. yo no sabía Ahora, que lo tenía. Es que no pues yo sabía que pensaba lo que sí. tenía desenfocado. Disculpa. Vale, ya sí vemos la hoja Eh, bien. Es que encima me veo pequeña, yo no me veo en pantalla grande y como no sé cómo se hace, pues Si entonces lo arriba, abandono. mira, arriba a la derecha tiene un icono que pone vista. Si lo Sí, ya pulsas, le di pon y no me vista del sirvió de hablante, nada. Pongo el hablante y no me y ya sirve te de ves que es nada. grande. No me veo, ¿sabes? Pero bueno, no te preocupes porque ya no lo hice a propósito antes porque me parecía un lío, o sea que lo dejamos así, ¿vale? De Bien. acuerdo. Esto, aunque no lo veáis muy bien, me sirve con que os lo cuento, con que sepáis que principales manifestaciones del sexismo y el androcentrismo en la lengua son dos: el silencio, por resumir, y el menosprecio. El menosprecio, hay un montón de mecanismos que ahora os cuento rápido, pero es muy fácil. Hoy provoca una sonrisa, es increíble. Es como lo de huérfano que conté antes, ¿os acordáis? Huérfano, huérfana, pues eso. Pero la parte difícil es la de arriba, esa es la difícil. ¿Eh? Entonces, como esa es la difícil, voy a empezar por la fácil y luego ya nos quedamos con la difícil. Bien. Bueno, no lo voy a tener así todo el tiempo porque no sirve, pero os lo digo rápido. El menosprecio. Vale. Tiene varios puntos. No me importará nada poner este PowerPoint luego, pasárselo a Gemma y que lo tenga todo el mundo si lo quiere. Eso no es ningún problema. Lo mando y ya está. Pero bueno, para seguir ahora, os cuento. En el caso del menosprecio, lo primero, ya veréis cómo esto vais a decir, uff, qué increíble, pues eso está superado por suerte. Es los duales aparentes, como dice la frase, son dobles las palabras, pero significan cosas distintas, por eso se dice duales aparentes, ¿no? Entonces, son esos que oísteis muchas veces y que concretamente en la palabra prostituta hay 100 y pico acepciones que signifiquen prostituta. Mirad, zorro, astuto, zorra; hombre público, mujer pública; hombre político, fulano, fulana; hombre de la calle, ciudadano medio; mujer de la calle. Seguimos todo el rato con lo mismo. En parejas antiguas, por ejemplo, en el femenino siempre tiene un componente sexual. Por ejemplo, honesto, honesta; honrado, honrado; honrada; coqueto, coqueta; desenvuelto, desenvuelta; hombre galante, mujer galante; individuo, individua; pariente, parienta. En fin, vamos hacia atrás: cortesano, cortesana; favorito del rey, favorita. Por ejemplo, no pienso consentir que mi hija se case con un cualquiera, hombre sin oficio ni beneficio. No pienso consentir que mi hijo se case con una cualquiera, sexual. Lo nuestro es siempre sexual. Mirad, frío, sereno; fría, frígida. Siempre sexual. Por ejemplo, mujer fina, delicada; hombre fino, afeminado. No pueden ser delicados porque si son delicados son lo peor que se puede ser, que es afeminado. Eso es lo que dice nada menos que el diccionario. Y luego, si nos salimos de estas, teníamos una cambiada, por eso digo que estas cosas están superadas: verdulero, hombre que vende verduras; verdulera, mujer ordinaria, grosera, vulgar. Pues ya no está. Pone verdulero A, persona que vende verduras; persona ordinaria, grosera, vulgar. Y una que todavía está sin cambiar, que es alucinante: gobernante, que rige los designios de un país; gobernanta, que dirige la planta de un hotel. ¿Veréis? Bien. Los vacíos léxicos son las palabras que no tienen masculino o no tienen femenino. Si no tienen femenino, son virtudes: caballerosidad, hidalguía, hombría de bien, ser un prohombre, tal. Y si no tiene masculino, pues son arpía, víbora, lagarta, maruja, etc. Me salto un momentín el diccionario, a ver si me da tiempo. Están los tratamientos, ¿no? O el uso de cortesía. Es que esto, la verdad, debería de saltármelo para que ir rápido. Para feminizar, lo dije todo antes, por suerte. Hay refranes y frases hechas, hay adjetivos y adverbios, hay muchas cosas, y ahora mismo solo me parece importante referirme al diccionario. Entonces, lo dejo ahí colgado a ver si me da tiempo, pero para que me dé tiempo de decir cosas que son más importantes, porque todo esto está muy superado. Todo lo de la parte del menosprecio, de lo que es realmente sexismo, de lo que tiene más que ver con el discurso contra las mujeres. Porque lo que es realmente difícil, lo que choca con esa intelectualidad
esa academia que está allí sentada a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, es lo otro, lo que realmente es lo que nos... A ver si lo encuentro, aquí está. Es lo que realmente es más difícil de combatir. Eso es la invisibilidad, la exclusión, el ocultamiento, el silencio. No existimos las mujeres. Y veis que parece que hay 3 mecanismos, pero ya os decía que son 2. Bien, los 2 primeros es la utilización del masculino como si fuese un genérico y la utilización de la palabra hombre como si fuera un genérico. Esos 2 son uno. Y el segundo es el salto semántico. Entonces voy a pasar a eso y si luego me diera tiempo vuelvo a lo del diccionario y alguna cosa que me voy dejando colgada porque me enrollo y me falta tiempo. ¿Vale? Bien. Pues entonces vamos a la parte del masculino como si fuese un genérico. Bien. Parece que hay que decir una cosa obvia, pero la tengo que decir. El masculino es masculino. Así de obvio. Es masculino. Carece en absoluto de amplitud para englobar a los 2 o más géneros y cuando decimos los niños, o los campesinos, o los alumnos, o los obreros, o los vascos, o los africanos, o los rusos, es masculino. Los niños que empiezan sus vacaciones, es masculino. Los ciudadanos están llamados a las urnas, es masculino. ¿Tenemos en castellano genéricos reales? Muchísimos, muchísimos. Y no nos importa para nada la marca gramatical. Yo soy del vecindario, sí. Lo que no soy es de los vecinos, soy de las vecinas, pero del vecindario sí. ¿Soy del profesorado? Sí. Lo que no soy es de los profesores, soy de las profesoras. Y no me importa ser del electorado o de la gente, o del pueblo y de las personas. O, por ejemplo, puedo ser del profesorado, en masculino, él digo, pero es un genérico real. Las víctimas del accidente fueron 7. Las víctimas es un genérico real. Que tenemos muchos y tenemos abstractos. En lugar de decir los redactores del periódico, podemos decir la redacción del periódico. Y tenemos desviaciones de tipo semántico. En vez de decir la renta per cápita de los almerienses es, puedo decir la renta per cápita en Almería es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el masculino es masculino. Entonces, cuando nombramos en masculino, estamos invisibilizando. Veréis, si yo quiero decir que este folleto es rosa, azul marino, celeste y naranja, pues lo digo, ¿verdad? ¿Lo podía decir más corto? Sí, podía decir que este folleto es de colores, pero si quiero decir de qué colores es, lo digo. Si yo digo niños y niños, estoy duplicando. Duplicar es hacer una copia. Si digo niñas y niñas también, pero si digo niños y niñas, no hay ninguna duplicación. Estoy nombrando magnitudes distintas. Recordad el edicto de expulsión del pueblo judío de Isabel la Católica. Se expulsará a todos los judíos y judías con sus hijos e hijas, nietos y nietas, criados y criadas. No fuera a ser que quedase alguien. Es decir, el masculino es masculino. Vale. Me gustaría hablar del salto semántico porque me parece muy importante y luego volvemos. Y sobre todo hablamos un poquitín más solo de la economía del lenguaje, porque es una de las objeciones que nos hacen continuamente, ¿no? Bueno, el salto semántico es una definición que debemos a Álvaro García Meseguer. Lo publica en 1977 y en el periódico El País, y bueno, y sale en el libro Lenguaje y discriminación sexual. Veréis, tengo una carpeta llena de saltos semánticos que me mandan continuamente. Teresa, otro para la colección. Me mandan. Es impresionante. Es quizá el fenómeno a través del cual más se consigue la invisibilización de las mujeres. Una vez que lo veáis, es impresionante. Veréis, ¿cómo lo define Meseguer? Lo define así. Salto semántico. Primero, es un error lingüístico. ¿Qué significa un error lingüístico? Que produce un fallo en la comunicación. Yo puedo decir frases muy machistas, pero correctas. Puedo decir, todas las mujeres son estúpidas. Es mentira, es machista, pero todas las mujeres sujeto son verbo atributivo, estúpidas atributo. Pero si lo que digo es lo que decía un libro de texto de mi ex Insti sobre la conquista de América, decía, todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, a los españoles, porque es la conquista. Todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños. ¿Pero quién bajó? A ver, ¿quién bajó? Bajaron los varones, ¿no? Pues claro, ¿cómo va a bajar todo el pueblo si se quedaron en la aldea las mujeres y los niños? Pues eso, ese fallo discursivo, porque además afecta directamente a la coherencia textual, ese error en la comunicación,
Es lo que Meseguer llama salto semántico y lo define así. Consiste en comenzar un enunciado con un supuesto genérico para descubrir a continuación, inmediatamente, que se refería solo a varones. Está lleno, veréis. Él lo ejemplifica con esta frase. Los ingleses prefieren el té al café. Y todo el mundo piensa que los ingleses son el pueblo inglés. Y hasta te imaginas a una señora inglesa tomando té. Los ingleses prefieren el té al café. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. Eso es un salto semántico. Bueno, pues es tan impresionante que, para resumir, me gustaría decir solo algunos, porque realmente es exagerado, pero os voy a decir así de memoria alguno y alguno que encuentre aquí. Yo qué sé, los egipcios habitaban el Valle del Nilo. Sus mujeres solían... que sus mujeres no habitaban el Valle del Nilo, ya. Y los colonos americanos, que eran todo hombres, que llevaron a sus mujeres al Nuevo Mundo, las llevarían a lo mejor arrastradas por el pelo, digo yo. ¿Y qué me decís de los romanos, que también eran todo hombres y permitían a sus esposas tener esclavos propios? No os digo nada del Corán, dicta normas para los creyentes. Pueden tener hasta 4 esposas. Que en el Corán, en el Islam, solo hay hombres de creyentes, solo varones. Mirad. Los unos, los de Atila con H, avanzaban en hordas disgregadas llevando gran impedimenta de carros, mujeres y rebaños. Solo hombres, los unos que llevaban a las mujeres y a los rebaños. Esto está publicado en Historia Universal, volumen 3, en el auge del cristianismo, El País, Salvat, Madrid, año 2008, página 237. Mirad, ABC, 4 de marzo del 2008. Un salto semántico muy bonito, me manda una amiga. Adiós, niña de Rajoy, por Ignacio Ruiz Quintana. Unos publicistas sostienen que la derecha es más aficionada a la siesta, a la colonia y a las rubias, mientras que la izquierda se inclina por las morenas, el sudor corporal y la sobremesa, que en España consiste en brisca y comadreo. Es decir, la derecha y la izquierda, 2 colectivos de varones. A unos les gustan rubias y a otras morenas. Página web sobre consumo de drogas. Nunca creí que iba a leer esto. Ante un caso de intoxicación aguda por consumo de cannabis, lo que hay que hacer en primer lugar es recabar toda la información posible de los amigos y de la novia de la persona que haya consumido cannabis. La novia de la persona. O sea, la novia de la persona. Eso es cuando... Bueno, es tan impresionante como cuando lees, por ejemplo, los alumnos pueden acudir con sus novias. El alumnado puede acudir con sus parejas, digo yo, porque además algún alumno tendrá novio, alguna alumna tendrá novia, la de posibilidades que hay, por ejemplo. ¿Qué me decís de que los campesinos cultivan la tierra? ¿Y dónde están las campesinas? Aparte de invisibles totalmente. Esta la recorté yo, veréis. Esta la recorté yo misma. La gente se deja influir más por sus mujeres que por las encuestas. La gente. Colectivo de varones. Si tú pones la gente se deja influir más por sus parejas que por las encuestas, eso estaría correcto. Lo otro es un salto semántico. La de la página web sobre consumo de drogas le contesta a mi amiga muy bien y dice: ¿qué significa que habrá de recogerse toda la información posible de la novia? Una de dos, o que las mujeres no consumen cannabis o que son todas lesbianas y con pareja. Me veo en la obligación de informarle de que algunas efectivamente son ambas cosas, consumidoras de cannabis y lesbianas, aunque no necesariamente siempre con novia. Pero también debería saber una mente científica, como la suya, que caben otras combinaciones, consumidora de cannabis y heterosexual, eventualmente con novio, por ejemplo. Bueno, para terminar esto, porque el de este oficio no es para cobardes, creo que me lo salto. Tengo el último que os voy a decir. Prenatal, empresa de ropa infantil. Encarga a un poeta, Bert Wheeler, un texto bonito, integrador, multicultural, para celebrar el Día del Niño. El Día del Niño no es el Día de la Niñez, ni el Día de la Infancia, ni el Día de los Niños y las Niñas, o el Día de las Niñas y los Niños, es el Día del Niño. Pero te dirán que el niño es genérico, pues mira que no se compra ropa infantil a las niñas, pues claro que es genérico, como ese otro de Camilo José Cela que dice: el afán de aventura suele acompañar al hombre. Y yo siempre digo: sí, ¿qué creéis? ¿Que el hombre es el ser humano? Y claro, las mujeres también pueden ser aventureras. El afán de aventura suele acompañar al hombre. Y todos de niños soñamos con cazar leones, asaltar bancos, perseguir criadas. Bueno, Cela tiene de todo, un poco de clasismo, otro de homofobia, él no se priva de nada. O ese que me dio pena de Vázquez Montalbán, los dos muertos ya, columna en la parte de atrás del País, que se llamaba Gibraltar. Y él todo el tiempo dice los gibraltareños, los gibraltareños, los gibraltareños, los gibraltareños. Y de pronto dice: los gibraltareños tienen todas las ventajas del resto de la península. 2 puntos.
mujeres, sol, vino y música. Hace mucho, pero así está. Vale. El de prenatal, escaparates de la cadena, página entera del periódico. Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una ranita en el bolsillo. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas. Es verdad que hay una época que los niños detestan a las niñas y las niñas a los niños, no pasa nada, luego se les pasa, ¿verdad? Era el texto adecuado para celebrar el Día del Niño, ese niño genérico, ¿eh? Bueno, pues estos son saltos semánticos, todos saltos semánticos, ¿eh? No leo el del poeta porque es un poco largo. Quería centrarme, por ejemplo, sobre todo ahora, después de que hayamos hablado de la importancia que tiene la lengua, de cómo los problemas para nombrar a las mujeres no residen en la lengua, cómo las trabas son de otro tipo, son siempre ideológicas, y nunca se sostienen en argumentos lingüísticos. Y después de hablar de lengua, hablé a toda velocidad de sexismo y androcentrismo, que como os dije, uno representa la invisibilidad y otro el menosprecio. El menosprecio es más fácil de combatir porque se ve muy evidente, como lo de huérfano, huérfana, etc. Pero la invisibilidad choca en nuestra lengua en concreto, porque no en todas las lenguas es igual. Ya sabéis que en inglés, si yo digo my friend, nadie sabe si es mi amigo o mi amiga. Si digo children, nadie sabe si son niños o niñas. ¿Alguien cree que el inglés no es sexista? Por supuesto, y tenéis toda esa lista de palabras marcadas en man, ¿no? Hombre, en inglés, milman, lechero, mailman, cartero, barman, cameraman. Ahora ya pone bar person en las cafeterías en Londres, ¿no? Bar attendant, ¿no? Pero quiero decir con esto que el patriarcado es universal, que todas las lenguas son sexistas, pero que tengan la característica del que el masculino es genérico y específico, aunque no expliqué bien el ejemplo que tengo de lo del masculino, a ver si me da tiempo, aunque que tengan esa característica, la tiene el castellano. Las otras lenguas tienen otras características, pero todas son sexistas. Claro, en el castellano nos enfrentamos con ese masculino, supuestamente genérico, ¿no? Mirad, quiero pasar a un artículo que me parece muy bueno, antes de pasar a hablar de la economía del lenguaje. El artículo es de Santos Juliá, también se murió hace unos años, lo recorté en el periódico El País, y se titula Cuando Dolores era nuestro secretario general. Y Dolores es Dolores Ibarruri, la apasionada. Y él dice, siempre se llamó a Dolores Ibarruri, la camarada Dolores Ibarruri, secretario general del Partido Comunista de España. Ardiente y probado luchador por la causa de la clase obrera, en la vida revolucionaria de nuestro secretario general. En los años 60 Carrillo la presenta así, Dolores Ibarruri, secretario general del Partido Comunista de España. En marzo de 2008, en un libro hay un capítulo que se llama Dolores, secretario general del Partido Comunista. Vale. Dice, ¿se imagina a alguien que a otra Dolores, Dolores de Cospedal, la hubiese llamado a alguien cuando lo fue secretario general del Partido Popular? No se lo imagina a nadie, ni siquiera ella. Siempre fue la secretaria general del Partido Popular. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque ha cambiado el lugar de las mujeres en la sociedad. Ha cambiado totalmente, ¿no? Dice que antes había una forma de cortesía, una fórmula de cortesía que nadie criticaba, nadie hablaba de la economía, que vamos a hablar ahora, que era buenas tardes, señoras y señores, ¿no? Al principio de cualquier acto. Dice, pero ocurre que las señoras han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario, convertidas en mujeres, ¿no? Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan, ¿no? Dice Santos Juliá, desde que Ibarruri fue secretario general hasta que de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede experimentar una sociedad. Es imposible que la estructura de una sociedad experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que quienes, habla por él, considerábamos normal llamar secretario general a una mujer, no pudimos ni imaginar. Al final le lanza un mensaje a los Marías Revertes y les dice que su papel evoca una batalla, si no perdida, en retirada, por una razón muy simple, y es que en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? Lo que os decía antes, si no había realidad, ¿cómo iba a haber palabra notaria?
Pero si las mujeres son ahora un porcentaje tan alto en la carrera notarial, cerca del 50%, ahora ¿cómo no va a haber palabra? Fundamentalmente la lengua está viva y si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Voy a referirme muy rápido, por si me diera tiempo a decir lo que me salté, al tema de la economía del lenguaje, ¿no? Bueno, el tema de la economía del lenguaje es curioso porque además surge, además, no pasó siempre, surge además en el 19, que es precisamente cuando surge todo el tema también de la economía en general, pero veréis. Se dice que el lenguaje reposa en tres patas. Una es la corrección, la precisión, otra es la estética, la belleza, y la tercera es la economía, ¿no? Como dice Ana Mañelu, ¿quién decide esa corrección y esa estética, ¿no? Esa especie de belleza mutilada, ¿no?, que me borra del diccionario, que borra las aportaciones de las mujeres, ¿no? ¿Quién establece la estética y la corrección de esa economía? Ese minimalismo, leo a Ana Mañelu, ese minimalismo llevado al extremo, ¿no?, que me suprime, ese desmedido afán de perseguir un modelo de belleza mutilada. La economía en el diccionario se manifiesta en la invisibilidad y supresión de las experiencias, las vidas, los espacios y las aportaciones de las mujeres a los logros de la humanidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis que no siempre fue igual, ¿eh? Os decía antes el edicto de expulsión del pueblo judío, ¿no? Bueno, la gente de Isabel la Católica, 1492, la gente que sea católica habrá rezado siempre Virgen María, abogada nuestra. Oye, la Virgen podía ser abogada, pero las mujeres nada, ellas abogados. Así porque sí, cuando toda la vida se dijo Virgen María, abogada nuestra. Bueno, Cantar de Miocid, siglo XII. Primera obra literaria en castellano, anónima, no sabemos la autoría, pero siglo XII. 100 moros y 100 moras, quiero las quitar, moros y moras, tornáronse a pesar, moros y moras comenzaron de llorar. Al padre y a la madre las manos les besaban en su compañía, los pendones y sin lo ver, mujeres y varones. El libro del buen amor, el arcipreste de Ita, estamos en el 14. A ellos y a ellas, siempre las maltramo. También ellas como ellos, querrían la mejoría. Así es un libro, todo hombre y mujer, muchos monjes y monjas, cancionero de romances. Un poema anónimo, de 1550, o sea, mitad justo del 16, 1550. De Ribera es mi Baeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Esto es una joya. Ordenamiento de menestrales en las Cortes de Valladolid, 1351, justo mitad del 14. Una joya, recogido en textos para la historia de las mujeres de Ana Guad. 1. Primeramente tengo por bien y mando que ni hombres ni mujeres que sean y pertenezcan para labrar anden sin hacer nada por mi señorío, ni pidiendo ni mendigando, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellos y aquellas que tuvieran tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no lo puedan hacer, y los mozos y mozas menores de edad de 12 años. 2. Además tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo puedan y deban ganar. 3. Cuando no hay mujeres no las nombro. Además tengo por bien y mando que todos los carpinteros y albañiles, tapiadores y tapiadoras, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar, y el 9 como ahora. Y desde el primer día de marzo hasta el último de mayo, que dan a cada obrero que labrare por el día 15 dineros y a cada obrera 5 dineros. Eso no cambia. Y por último, la regenta. Bueno, la regenta quizás porque soy de Asturias, ¿no? La regenta es una de esas 3 novelas, cuando estudias literatura, son 3 novelas del siglo XIX, y esas 3 novelas decimonónicas van bajo el epígrafe de novelas de adulterio. Son Madame Bovary de Flaubert, Ana Karenina de Tolstoy y La regenta de Clarín, de Leopoldo Alas, ¿no? ¿Por qué se llaman novelas de adulterio? Porque son de adulterio femenino, porque de la misma época está Fortunata y Jacinta de Galdós, que Juanito es adúltero desde la página 1 y no está en el epígrafe novelas de adulterio. Bueno, las 3 tienen nombre de mujer, las 3 reflejan perfecto a la sociedad de la época, y las 3 terminan como termina una adúltera, tirándose al tren llena de opio como Ana Karenina, tomándose el cianuro como Emma Bovary, o allí en el suelo de la catedral de Oviedo, mientras viene el sacristán y le da ese beso asqueroso y ella desmayada y llueve sin parar y nadie la mira, en Oviedo, que es Ana Ozores, la regenta. Bueno,
No vamos a hablar del tema de las novelas porque efectivamente las describen perfectamente la sociedad y las profesiones masculinas. Todo es perfecto en cuanto, como ahora, que decir, es una estructura absolutamente machista. Solo de lengua. Don Cayetano confesaba escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Nucia y doña Águeda rodeadas de algunos amigos y amigas. En Vetusta, muchachos y muchachas, doña Rufina se quedaba en el gabinete donde recibía a los amigos y amigas. El magistral escogía hijos e hijas de confesión. Las servían a olvido negros y negras. Y el día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. No, el marqués y la marquesa no prescindían de sus caprichos. Visitación también iba, y así todos los amigos y amigas. ¡Qué desgracia, no señor! Que las señoritas y las señoritas ya estaban en casa. Es que antes no hablé de la palabra señorita, a ver si me da tiempo. Señoritos y señoritas. Y estas dos más importantes. Es la regenta, qué guapa es. Esto decían ellas y ellos. Y esta otra. En tanto subían y bajaban amigas y amigos que iban a ver al enfermo. ¿Por qué? Porque en castellano me dicen que yo no puedo decir yo y tú somos amigas, tengo que decir tú y yo somos amigas. No puedo decir hijo y padre son abogados, tengo que decir padre e hijo son abogados. Entonces, si tengo que dar un lugar de precedencia, no puedo decir siempre el masculino en primer lugar. Tengo que decir a veces que venga un niño y una niña o que venga una niña y un niño, alternando. No puedo decir siempre el masculino en primer lugar. Como hace aquí Clarín, ellas y ellos, amigas y amigos, alguna vez. Es que el orden alfabético, por ejemplo, del diccionario, que es supuestamente sagrado, se salta por este tema. Tú no vas a buscar gata y te pone animal, felino, tal. Se pone solo hembra del gato. Entonces vas a buscar gato y ahí te cuenta. Animal, felino. Y no quedamos en que la A va la primera. Pues lo lógico sería que estuviese primero. Luego a ver si no se me olvida lo de señorita. En resumen, Clarín, Leopoldo Alas, no utiliza el llamado masculino genérico para designar lo femenino y lo masculino en estos ejemplos, sino utiliza el género gramatical femenino junto al masculino de manera separada, sin ocultar ni subordinar aquel a este. De esta manera, cuando Clarín nombra en masculino y en femenino, no repite, sino que nombra y hace visibles a las mujeres. Vale. Esta sería una manera de salir al paso con la obsesión de la economía del lenguaje. Es verdad que tenemos muchísimos recursos. A ver, el famoso titular. Los médicos y las enfermeras, y vuelta al estereotipo, acudieron en 30 minutos al lugar del accidente a atender a los heridos. Te dicen, ¿tú qué quieres poner? A ver, Teresa, ¿qué quieres poner? Los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras, acudieron en 30 minutos al lugar del accidente a atender a los heridos y a las heridas. Yo digo, no. Yo quiero poner el personal sanitario, acudió en 30 minutos al lugar del accidente. ¿A qué iban a ir? ¿A hacer fotos? Bueno, pues entonces hacemos la economía por el final. Las recortamos ahí. El caso es nombrar siempre en el discurso a todas las personas. Nombrar. No dejar invisible a ninguna persona. Entonces, se me fue lo que iba a decir, pero bueno. Es decir, en el caso de que tenemos tantas estrategias, tantas herramientas y tantos recursos que los tenemos, solo tenéis que poner en internet nombra.en.red, que te da todas las estrategias. La lupa violeta también. Es decir, para decir en la prehistoria el hombre vivía en cuevas, puedes decir el ser humano, la humanidad vivía en cuevas, las personas, la gente, las poblaciones, los hombres y mujeres, las mujeres y los hombres, los seres humanos vivían en cuevas, vivíamos en cuevas, se vivía en cuevas, vivían en cuevas. Si tú quieres decir respetar las opiniones de los otros, puedes encontrar las opiniones ajenas, las opiniones del resto, las otras opiniones, las demás opiniones, las opiniones de las demás personas. Hay miles de posibilidades. Si tú no quieres decir, ay, al levantarte uno tarda un rato en abrir los ojos. Al levantarnos tardamos un rato en abrir los ojos, al despertarnos, cuando nos despertamos, no cuando uno se despierta, cuando nos despertamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas posibilidades. En la hora final uno debería estar con los suyos. En la hora final se debería estar con su gente, porque su gente a lo mejor son su familia, pero también sus amistades. No tengo por qué decir los suyos, etcétera, etcétera. Recursos y herramientas tenemos muchísimos.
muchísimos. Solo hay que buscar, desde que empezamos en el 80-81, solo hay que buscar la cantidad que hay, que existe. El problema es que hay que creérselo, hay que creérselo. Hay que darse cuenta de lo importante que es. Yo siempre intento contagiar la pasión que me produce el tema, ¿no? Porque al acabar, la gente se puede ir diciendo lo que quiera. Puede decir, sí, estoy de acuerdo, pero no pienso ponerme yo ahora porque es verdad que tenemos que deconstruir lo que nos enseñaron y volverlo a hacer. Pero si te lo crees, si te crees lo importante que es nombrar a las mujeres, vas a encontrar la manera. A veces nos equivocaremos, es normal, pero si crees que es tan importante, porque luego la gente que decida que no lo quiere hacer y que siga hablando en masculino, después de este rollo, por lo menos sabe que el uso será consciente. Sabemos que lo va a saber. Va a saber que utiliza un lenguaje que invisibiliza a la mitad de la humanidad. Oye, que no le importa, vale, pero por lo menos el uso será consciente. Es realmente increíble porque cuando una profesora lo incorpora, yo por ejemplo daba castellano, ¿no? Y yo decía en literatura, los trovadores, y decía, también hubo trovadoras, pero yo no sabía nada. Romanticismo, también hubo autoras románticas, pero nadie me lo enseñó en la facultad. Yo tenía que ir a los estudios de tantas feministas sobre las trovadoras, sobre las autoras románticas, ¿no? El día que una profesora de historia o un profesor de historia diga en clase sociedades agrícolas y de caza, no cazadores, que encima era lo menos importante, pero en primer lugar porque lo hacían ellos, y recolectores, donde metemos a las mujeres como si la agricultura fuera recoger el maná, ¿no? Sino que llega a sociedades agrícolas, que era lo más importante, y de caza. Pues está agradeciendo, estamos reconociendo lo que hicieron las mujeres del pasado. Sabemos, y si no estaríamos estafando al aula, desde luego, al alumnado y al conjunto de la sociedad. Cuando una profesora de matemáticas o un profesor de matemáticas toma a tantos protagonistas, hombres como mujeres, en los ejemplos, y no esa tontería de un hombre corre 20 kilómetros en 15 minutos y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que nadie compra esas cantidades tan absurdas, ese día estás agradeciendo y además reconociendo a las que están delante de ti en el aula. Y además estás proyectando hacia las del futuro. Es importantísimo incorporarlo, importantísimo hablar, como antes, de la cantidad de mujeres científicas, de los contenidos de los textos escolares. Estamos impartiendo una enseñanza falsa, mentirosa, tramposa, que se sale del sistema educativo sabiendo solo la mitad del arte, la mitad de las matemáticas, la mitad de la ciencia, la mitad de la historia. Imaginadas, en los textos hay ahora un 96% de personajes masculinos y un 4% de personajes femeninos. ¿Qué historia es esa? Una historia con un 96% de hombres. ¿Qué historia es esa? ¿Por qué no nos hablan de las grandes científicas? ¿Por qué no sabemos que las brujas de Tesalia hace miles y miles de años predecían los eclipses? ¿O cómo no sabemos, por ejemplo, que el Día del Inventor, que se celebra así en masculino, el Día del Inventor, el día que nació nada menos que Ada Lovelace, a la que se le deben las bases de la informática, o quién era Eddie Lamar, a la que le debemos el wifi y el bluetooth, y no os digo nada las importantes que sí que sabemos, como Hipatia, ¿no? Y alguna más, pero la cantidad, porque las mujeres en su momento incluso fueron reconocidas, incluso en la pintura y tal, pero no pasan a lo escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que estar constantemente, efectivamente, vigilantes, ¿no? Y el día que esas cosas las empecemos a dar en el aula y las empecemos a llevar, si realmente nos creemos lo importante que es, porque para mí lo más difícil es contagiar el pensar lo importante que es la lengua. No es algo frívolo, superficial, banal, sin importancia. No, es que la lengua es forma y sustancia, expresión y contenido, significante y significado. ¿Cómo va a ser frívolo? Que las mujeres inventaron la agricultura. ¿Cómo no va a tener importancia? Es la misma lengua la que a mí, en el aula, cuando yo decía las trovadoras o las románticas, era la misma lengua la que me llevaba a aprender quiénes eran esas trovadoras y quiénes eran esas románticas. Yo sabía que habían existido, pero no sabía nada más, ¿no? Lo mismo con todas las demás cosas, porque intentar saber que a través del lenguaje aprendemos también nuestra ocultación, ¿no? Nuestro segundo lugar en el mundo. Y que la lengua es, sí, vale, es el reflejo de la realidad, pero que también
no solamente es la consecuencia de esta sociedad en la que vivimos, también es causante, por eso es tan importante, porque saber además que el diccionario no refleja la realidad, el diccionario refleja el poder de quien hace diccionarios. Por eso tantas veces solo refleja una ideología muy concreta, por eso tantas veces sencillamente miente. Eso es el diccionario. Y saber también que tenemos una relación afectiva con la lengua. Que hay a quien no le gusta decir alumnado, bueno, pues que diga alumnas y alumnos. Que hay al contrario, a quien no le gusta decir alumnos y alumnas, pues que diga alumnado. Quiero decir, es verdad que también nos tenemos que sentir cómodas con la opción que elegimos. Hay muchas, pero es verdad que la opción que elijamos, con la que nos sintamos cómodas, tiene que ser una que nombre, que no invisibilice. Mirad, si no aparecemos en el discurso, no se nos ve ni muertas, ni muertas. El famoso libro de Miguel Lorente, Mi marido me pega lo normal, es eso. Era la ocultación total de una mujer que le dijo, no, si mi marido me pega lo normal, pero esta vez se pasó. Vale. Esa invisibilidad total hizo que tuviéramos que nombrar a esa violencia, porque violencia hay en todo. Hay violencia en el fútbol, en el tráfico, en la guerra que vamos a contar, hasta en los dibujos animados. Pero hay una violencia específica, estructural, que el único factor de riesgo es ser mujer y que todas las víctimas son mujeres y todos los victimarios son hombres. Pues hubo que ponerle nombre. ¿Para qué? Porque lo que no se nombra no existe y había que luchar y trabajar contra ella. Y la llamamos violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres. Hubo que nombrarlo. Porque si no aparecemos, existo en el discurso, no se nos ve ni muerta. Pero si en el discurso aparecemos de modo subordinado, de ahí androcentrismo y sexismo, ganaremos menos en los convenios, etcétera, etcétera. Así de importante es. Y luego, ¿qué es eso de que os queréis cargar el idioma? Digo, pues como no te cargas la especie humana, ya veréis cómo nos podemos cargar el idioma, ¿no? Y las normas. ¿Cómo podemos saber que la lengua cambia constantemente? Y además, si educamos a la gente en ser crítica, porque es muy importante ser crítica, cuestionarte las normas, saber a qué responden. Y si son tan importantes, ¿por qué lo son? Entonces, ¿por qué se pueden cuestionar las normas menos las de la gramática? Que esas son sacrosantas, científicas, por favor. Están allí sentadas a la derecha de Dios Padre, como os digo siempre, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, las mujeres tenemos que ser nombradas. ¿Por qué no hacerlo? Es no respetar uno de los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la existencia. Si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, no existes. Y no puede ser trivial defender una norma de respeto frente a una norma de exclusión, ¿no? Y por eso, como decía antes, cuando os decía lo de que cuando el ser nombrada en clase, ¿no? el hacer que puedas a partir de ahí existir, ¿no? No solamente agradeciendo las del pasado, sino teniendo en cuenta las de delante, ¿no? Y eso, además, nunca por una razón formal, porque en lengua no hay razones formales que se queden en la epidermis, sino que siempre van a la médula de los huesos, ¿no? Sino porque nombrar a las mujeres, inscribir y decir las diferencias, ¿no? Sin miedo, va a permitir eso, que podamos convocar también a las de hoy, aparte de agradecer a las del pasado, y que va a propiciar tener en cuenta las del futuro. Y hará imposible no pensar en ellas y comportará inexcusablemente legislar para todas ellas, ponerlas en orden. Como dice Eulalia Lledó, los días no nos cambiarán las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días.